OLAM 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Porque nada hará Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos que escuchan este programa de verdades bíblicas. Estamos aquí en el canal OLAM 7, gracias al Señor porque nos da una oportunidad más de venir a este lugar para estudiar, para analizar, para meditar en la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos los que nos escuchan por medio del canal de YouTube, por el canal de OLAM 7 Internacional, por las redes sociales, por Facebook. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Hoy estaremos estudiando un tema muy interesante que tiene por nombre el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es un tema muy, pero muy importante que debemos de entenderlo en estos últimos días. Y sin nada que ver o decir, en este momento vamos a iniciar con una oración para que Dios pueda estar con nosotros y lo que hablamos, digamos y estudiemos sea inspirado por su Santo Espíritu. Así que vamos a orar, ahí donde se encuentren. Oh Dios y Padre que estás en el cielo, bendito y alabado sea su nombre. En este momento nos arrodillamos y suplicamos la unción de su Espíritu para poder entender su palabra. Necesitamos la aprobación de lo alto. Por favor, bendice a cada hermano, hermana que en diferentes lugares del mundo escuchen este programa de verdades bíblicas. Ayúdanos a entender su palabra, ayúdanos a comprender lo que nosotros no comprendemos. Quédese con nosotros, bautízanos con su Espíritu y su bendición sea para su honra y su gloria, para que muchos sean bendecidos e iluminados con su santa y divina palabra, que es una luz que nos alumbra en este mundo de tinieblas. En el poderoso nombre de Jesús, nuestro amante Salvador, rogamos todo y agradecemos. Amén. Amén. Ok, vamos a abrir la palabra de Dios en este momento y vamos a ir al libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en el versículo 17 se menciona algo muy interesante. Apocalipsis 12 viene hablando acerca de la guerra de la mujer y el dragón, una batalla que se viene dando durante mucho tiempo atrás. Sin embargo, termina en el último gran conflicto y presenta al remanente o a lo que queda de esa mujer con estas características. Si usted tiene Biblia, donde quiera que se encuentre, puede tomar las escrituras, puede verla por ustedes mismos. Necesitamos ser como los de Berea, que dice que cada día miraban si las cosas eran así. Y dicen en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer que representa al pueblo de Dios. El dragón representa a Satanás o el gobierno que Satanás está dominando. Y dice que Satanás está irado contra la mujer, está irado con el pueblo de Dios, está enojado totalmente con el pueblo de Dios y se va a hacer guerra contra el resto, es decir, el remanente, dependiendo de la versión bíblica que usted tenga, contra lo que queda de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios enseña algo muy claro y hemos hablado aquí en muchas reuniones, hemos estudiado de que el pueblo de Dios, el remanente final, guardará los mandamientos de Dios. La Escritura lo dice claramente, Apocalipsis 14:12, Apocalipsis 22:14, dice que en el último tiempo serán llamados los santos. Pero bien, hay un detalle muy interesante en el cual nosotros vamos a estudiar hoy, porque necesitamos entender esta palabra que dice aquí. Dice el versículo, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué cosa es el testimonio de Jesucristo? ¿A qué se refiere la palabra de Dios al mencionar el testimonio de Jesús? Ok, vamos a ir a la misma Biblia. En el libro mismo de Apocalipsis, en el capítulo 20, vamos a leer en el versículo 4. Ahora, Apocalipsis 24 está registrando de una manera simbólica la segunda venida de Cristo
Y dice algo en el versículo 4 muy interesante, y aquí el dragón ya no sigue, sino está hablando de un evento pasado, que si bien es cierto es pasado, pero está en el futuro. Pero en ese contexto se presenta ya como un evento del pasado, que pasó hace poco tiempo. Y dice así, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. ¿Y por qué? Por causa del testimonio de Jesús, número 1, y por la palabra de Dios, número 2, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Qué interesante lo que se presenta aquí. En primer lugar dice de que hay tronos donde se van a sentar los que reciben la facultad de juzgar. Un juicio que van a participar los redimidos. Pero yo no voy a hablar en este momento acerca de esto. Yo quiero hablar de que dice, y vi las almas. Cuando dice que miró almas, no está diciendo que miró fantasmas así o espíritus. No, la palabra de Dios lo enseña claramente que el alma somos nosotros. El alma dice es un ser viviente, una criatura viviente. Y vi las almas, dice Juan, de los decapitados. Es decir, habían sido decapitados, pero ¿qué? Habían resucitado, porque dice que habían reinado con Cristo. Se fueron a reinar con Cristo. Por lo tanto, cuando Jesús vino, la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 4:16 que los muertos en Cristo resucitan primero. Por lo tanto, cuando dice, vi las almas de los decapitados que murieron. ¿Y por qué murieron? Porque Apocalipsis 12:17 me decía, ¿qué cosa nos decía? Que el dragón se fue a hacer la guerra contra los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Pero estos habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ahora miramos 3 elementos. Número 1, los mandamientos. Número 2, el testimonio de Jesús. Número 3, la palabra de Dios. Es decir, el testimonio de Jesús no es la palabra de Dios. El testimonio de Jesús está hablando de algo diferente. Algo diferente que le molesta al dragón, que le molesta a Satanás y a sus agentes. Algo diferente que presenta la verdad tal como es en Jesús. Y por eso dice que el remanente final tiene el testimonio de Jesús, tiene la palabra de Dios y guarda los mandamientos de Dios. Y dice que esta gente, como resultado de tener el testimonio de Jesús, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es importante entender estos términos que la palabra de Dios nos enseña. Apenas estamos entrando en el estudio. ¿Pero qué cosa es el testimonio de Jesús? Ok, démosle vuelta a la página. Dice en Apocalipsis 19:10. Juan está recibiendo una visión por el ángel Gabriel. Y dice en el versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. ¿Y por qué lo hizo el apóstol Juan? Quizás Juan se confundió porque el Señor Jesús en muchas ocasiones se presentaba y quizás él creyó que era Jesús. Y me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, es decir, yo trabajo igual para Dios. Y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. La palabra de Dios dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía que tiene que prevalecer, que tiene que tener, que tiene que mantener el pueblo de Dios en los últimos días. El pueblo de Dios tiene que tener el espíritu de la profecía. ¿Y cuál es el espíritu de la profecía? Y es de lo que vamos a hablar nosotros en este momento. Estamos estudiando porque el testimonio de Jesús es lo que desata la furia del dragón. El testimonio de Jesús hace que el dragón persiga el remanente de Dios. El testimonio de Jesús es la verdad presente para el pueblo de Dios en el tiempo final. Pero hay algo que me llama la atención. El versículo 10 de Apocalipsis 19 se parece a un versículo que se encuentra en Apocalipsis 22, 8 y 10, donde se nos da una información parecida a esto, pero se nos aclara algo. Vamos a leer Apocalipsis 22, 8 y 10. Dice de esta manera, yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Amén. Es parecido a lo que dice en Apocalipsis 19, pero en Apocalipsis 19 nos dice algo muy interesante. Voy a volver a leer donde dice,
Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora aquí dice en el versículo 9, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos? Allá dice que son los que retienen el testimonio de Jesús. Y aquí dice de tus hermanos, los profetas. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que los que tienen el testimonio de Jesús son los profetas. Por lo tanto, cuando dice que el remanente final tiene el espíritu de la profecía, tiene el testimonio de Jesús, es porque tienen un profeta para el tiempo final. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es específica, la palabra de Dios nos explica, nos enseña, nos amonesta, nos abre los ojos para que nosotros podamos ver, para que nosotros podamos entender, comprender qué es esta maravillosa verdad acerca del testimonio de Jesús. Hay algo muy interesante que debemos de tomar en cuenta. En el pasado, Dios siempre ha usado a sus profetas. Vamos al libro de Oseas, capítulo 12, en el versículo 13. Vamos a ir rápidamente al libro de Oseas, capítulo 12. Vamos a leer en el versículo 13. Y dice así la palabra de Dios. Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Amén. La palabra de Dios enseña que en el pasado Dios usó profetas para cuidar a su pueblo, usó profetas para sacarlo de la esclavitud, usó profetas para guardarlo, usó profetas para guiarlo, usó profetas para mantenerlo siempre en las sendas rectas. Aunque siempre aparecieron los falsos profetas, porque eso no es de hoy, viene del pasado ya, porque Satanás siempre ha tratado de imitar la obra de Dios. Entonces, no es de extrañarse de que en el tiempo del fin, Dios no nos iba a dejar a ciegas. Si bien es cierto, pues ha dejado su palabra. Pero para el tiempo del fin se necesitaba o se necesita tener el profeta que anuncia, el profeta que enseña, el profeta que exhorta, amonesta al remanente final. En el tiempo que vivimos, es un tiempo lleno de apostasía. La palabra de Dios lo enseña claramente de que ese día, la venida de Jesús, no vendría sin que antes viniera la apostasía. Y por eso es dado el don de profecía, el espíritu de profecía, para que nosotros podamos entender, conocer qué cosa es la verdad. Porque hay tanta cosa, hay tanta opinión que se mueve en todo el mundo, que se mueve en todas partes y no se sabe exactamente qué es la verdad. Pues por eso Dios nos da un profeta para que nosotros podamos escudriñar, para que nosotros podamos saber, comprender qué cosa es la verdad en este tiempo. Proverbio 29, 18 hay un consejo muy especial para nosotros. Vamos a leerlo. En el libro de Proverbios, capítulo 29, y en el versículo 18, dice la palabra de Dios de esta manera: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Si el pueblo de Dios, si el remanente de Dios no tiene profecía, el pueblo está desenfrenado, no tiene nada que lo controle, no tiene nada que lo guíe, no tiene nada que le enseñe, no tiene nada que le muestre que es la verdad. Todo el mundo dice de seguir la verdad, todo el mundo tiene opinión, todo el mundo sigue por aquí el camino izquierdo, el camino derecho, pero no sabe cuál es el verdadero camino que se dice andad por él. Porque todos decimos ser guiados por Dios, pero sin profecía, dice la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Ahora podemos ver algo muy interesante nosotros aquí. La profecía y la ley van de la mano. Apocalipsis 12 dice, guarden los mandamientos y tienen el espíritu de profecía o el testimonio de Jesús. Igual van de la mano. No va por separado. Hoy todo el mundo dice que yo soy profeta, pero dice que la ley está abolida. No va de la mano. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las Escrituras enseñan la ley y la profecía va de la mano. Si no va de la mano, entonces no viene de Dios. Ahora, necesitamos ver más detalles más interesantes que se presentan en las Sagradas Escrituras. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, nos da un consejo, nos amonesta, nos enseña algo muy interesante. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses 5, 20. Dice así, no menospreciéis las profecías, es decir, no despreciemos las profecías. Las profecías bíblicas son para guiarnos, para mostrarnos
los acontecimientos finales de la historia de esta tierra. La profecía es la historia del futuro y el don de profecía necesitaba prevalecer, necesitaba reinar en el pueblo de Dios en el último tiempo. Lo interesante es que al pueblo de Dios no le está interesando mucho las profecías. El pueblo de Dios del último tiempo fue levantado por un movimiento profético. Sin embargo, hoy en día todo el mundo dice, oh, Dios es amor, Cristo te ama y hasta ahí nomás. Pero las Escrituras nos enseñan algo muy interesante en 2 de Pedro 1:19. Vamos a leer 2 de Pedro capítulo 1, en el versículo 19, dice la palabra de Dios así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. La palabra profética tiene un objetivo. La palabra profética es alumbrarnos en el mundo oscuro en el cual nosotros vivimos. Objetivo, que salga el lucero de la mañana en nuestro corazón. ¿Y quién es el lucero de la mañana? Apocalipsis 22 lo presenta claramente en el versículo 16. Dice así: yo Jesús he enviado mi ángel y para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. El lucero de la mañana es Cristo. El objetivo de la profecía es llevarnos a Cristo, anunciarnos que Cristo viene pronto, que Cristo quiere llevarnos, y al ver los eventos y los acontecimientos finales necesitamos preparar nuestra vida para encontrarnos con Él. Ese es el propósito de la profecía. Ahora, hay algo muy interesante que debemos de analizar. En 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 3, hablando acerca del don profético, dice así: ¿para qué sirve? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. De esto tenemos que quedar claro. Hoy en día muchos profetizan vanidad, pero las Escrituras dicen que la profecía es para que nuestra vida espiritual crezca. 2, para amonestarnos si estamos haciendo las cosas mal. 3, para traernos consuelo, esperanza, cuando aún se mira todo como lleno de tinieblas. Para hacer que nuestra fe crezca. Ese es el objetivo de la profecía: edificar, exhortar y consolar. No es profetizar vanidad, no es adivinar mentiras. Y por eso el apóstol Pedro habla claramente que los profetas que profetizaron, vamos a leerlo en el libro de las cartas de Pedro, está ese versículo. Vamos a ir rápidamente para que nosotros miremos lo que dice ahí. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y el versículo 11, dice de esta manera: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. La palabra de Dios dice que aún los mismos profetas indagaron, investigaron, escudriñaron, recibieron acerca de la salvación porque estaban interesados en la salvación. Y dice que el que los guiaba todo eso era el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en sus vidas. Y es lo que nos debe estar en nuestra vida, debe habitar en nosotros, con nosotros, para que nuestra vida pueda ser amoldada, para que nuestra vida pueda ser transformada, para que nuestra vida pueda ser guiada por el Espíritu de Dios. Tenemos que someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Pero la pregunta que nosotros podemos hacernos nosotros es muy sencilla. ¿Y cómo nosotros podemos saber cuál es el verdadero profeta? Ya que las Escrituras han advertido contra falsos profetas. Y esa es una pregunta muy interesante y muy importante.
para este tiempo hoy, que nosotros estemos claros, que nosotros sepamos, que nosotros estemos convencidos acerca de toda esta verdad que contienen las Escrituras. Recordemos que el remanente final tendrá el espíritu de la profecía, es decir, tendrá profetas dentro de su movimiento, profeta que lo guía, así como dice Israel, por un profeta, no fueron un montón, y este profeta fue Moisés, que guió. Ok, vamos a leer varios pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, vamos a empezar con Mateo capítulo 24 y vamos a leer en el versículo 24. San Mateo capítulo 24, versículo 24 dice de esta manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Una de las características principales que se manifiesta en las Escrituras, hablando acerca de los falsos profetas, es que ellos tienen la capacidad de hacer grandes milagros. Algo que los iba a diferenciar, que los iba a dejar al descubierto, es que se iban a caracterizar no por hablar con un escrito está, no por seguir un así ha dicho Jehová, sino por hacer grandes milagros. Es decir, el acto de hacer milagros no es una evidencia de que uno esté con el Espíritu de Dios. Y quizás podemos preguntarnos, bueno, y entonces, y la gente dice en el nombre de Jesús y hace todas estas cosas. Sí, pero en Apocalipsis 16, 14 la Biblia enseña que son espíritus de demonios. Y entonces, ¿cómo sabemos cuál es el verdadero profeta? Pues las Escrituras nos revelan tal cosa. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a leer en 1 de Juan 4. Primera de Juan, capítulo 4, vamos a leer en el versículo 1 y en el versículo 2 hay un consejo, hay una amonestación para nosotros que hemos llegado a los últimos días. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu. Miren qué interesante, no creamos a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es decir, mucha gente dice, Jesús cumplió porque era Jesús, el Hijo de Dios, y por lo tanto él iba a obedecer todo. Él es Dios. Pero la palabra de Dios nos está hablando, nos está diciendo que si estamos claros de que Jesús vino en carne como hombre, entonces es de Dios. Que Jesús estuvo en la tierra para ser nuestro ejemplo, para enseñarnos y mostrarnos que debemos de depender de una comunión constante con el Creador, con el Dios eterno, y eso nos dará la victoria. Entonces estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Pero la doctrina diabólica que están enseñando hoy en día, al decir de que no podemos vencer, no podemos lograr, es porque no queremos que Dios obre en nuestra vida, no queremos someter nuestra voluntad a Dios, no queremos hacer lo que Dios nos pide y por lo tanto se vuelve imposible y se busca cómo presentar como que Cristo usaba todo su poder divino para vencer. Pero bien, vamos a leer más. La palabra de Dios nos habla más acerca de este punto. Vamos a San Mateo capítulo 7, en el versículo 15 y el versículo 22. San Mateo 7, 15. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja,
pero por dentro son lobos rapaces. Amén. La oveja representa al cordero. El cordero es Cristo. Es decir, vienen como cristianos, vienen como hijos de Dios, pero son lobos rapaces. Dice el versículo 20. Hay algo que debemos de tener en cuenta siempre en un profeta. Así que, por sus frutos los conoceréis. Hay una característica muy clave que Jesús presenta. Su testimonio, su vida, tiene que presentarse sin tacha delante de nuestro Padre Celestial. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Isaías 8:20. Vamos a buscar otro versículo. En el libro de Isaías, capítulo 8, vamos a leer en el versículo 20. Dice así: a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La ley y el testimonio. La ley de Dios, escrita por Dios mismo en tablas de piedra, el cual constituyó el verdadero pacto en el pasado. Hoy esa ley, dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos, de que tiene que ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero dice, si no hablan conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El amanecer representa cuando sale el sol de justicia, que es Cristo Jesús, el cual disipa las tinieblas. Es decir, si alguien dice que la ley ya no, ni que la palabra de Dios no, aunque diga que ser profeta y tenga poder, entonces realmente no es de Dios. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio otra característica que nos presenta la palabra de Dios para poder identificar si un profeta es de Dios o no es de Dios. Dice Deuteronomio 18, 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Amén. La palabra de Dios es clara. Algo muy importante que debemos de tener y considerar. Todo aquel o aquella que trae un mensaje diciendo que viene de Dios y no se cumple, la palabra de Dios dice que el profeta ha hablado con presunción, para presumir, porque no era Dios quien le había hablado, no era Dios quien lo había usado, no era Dios quien lo estaba guiando, sino era la presunción de que él tenía un mensaje de Dios. Y por lo tanto, si eso no se cumple, no es profeta de Dios. No está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no podemos seguir lo que tal persona enseña. Ok, hemos hablado bastante en este momento acerca de lo que las Escrituras nos enseñan de un profeta que tiene que haber dentro del remanente de Dios el testimonio de Jesús. Vamos a estudiar el ejemplo de alguien para que nosotros podamos tener claro acerca de este asunto. Vamos a ir al libro de Mateo 11. Mateo capítulo 11. Y vamos a leer en el versículo del 7 al 11. Resulta de que Juan el Bautista estaba encarcelado y había mandado a sus discípulos a preguntarle si Jesús era el Mesías o tendrían que esperar a otro. Y esta gente se fueron después de que miraron toda la obra que el Señor Jesús hacía. Y se les explicó claramente a ellos de que qué es lo que hacía Jesús. Con el objetivo de que a Juan
se le recordasen las palabras inspiradas por Dios en su santa palabra. Y eso es lo que hizo que la fe creciera del hombre cuando estaba en la mazmorra, en la soledad, quizás con hambre, con sed, durmiendo mal, pero siempre aferrándose a las maravillosas promesas de Dios. Y dice el versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Cuando Jesús dice una caña sacudida por el viento, es decir, a alguien que lo mueve cualquier viento de doctrina. No. Miraron en Juan a alguien que su manera de pensar no era movida tan fácilmente, porque se había apoyado en el brazo de la omnipotencia. Y eso marcaba la diferencia. Pero dice, o salieron a ver a alguien que andaba bien vestido, con vestiduras delicadas, caras, que andaba presumiendo su vestimenta. No. Porque toda esta gente está en las casas de los reyes. Toda esta gente está en los desfiles de moda. Y dice el 9, ¿pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Dice Jesús. Sí, os digo, y más que profeta. ¿Qué cosa dijo de Juan? Que era aún más que profeta. Pero Juan el Bautista no escribió ningún libro en las Escrituras. Pero Juan el Bautista fue el testimonio de Jesús en la época de Jesús. Testificó acerca de Cristo. Pero Juan el Bautista no hizo un libro y está aquí incluido. Hablan de él, pero no lo escribió, él no escribió nada. Pero Juan el Bautista no hizo descender fuego del cielo como Elías. Y fue llamado el segundo Elías, y más adelante lo dice Jesús. Pero Juan el Bautista no resucitó ningún muerto. Pero Juan el Bautista no comió de una manera milagrosa. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿y qué lo volvía más que profeta? Y dice el versículo 10, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Juan el Bautista vino antes para preparar el camino para la venida del Mesías. Juan el Bautista fue llamado el mensajero de Dios. Y en las Escrituras los mensajeros son más que profetas, no son simples profetas. Y dice el versículo 11, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Entre todos los que habían nacido de mujer y hayan sido profetas, ninguno de los profetas tuvo el privilegio, aparte de Juan, de ser el precursor de Cristo. Ninguno de los profetas tuvo el privilegio de anunciar la entrada al Mesías de su ministerio, sino solamente a Juan. Y por eso él se volvía el mayor. Pero luego viene y dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Cómo es esto? Es mayor que él. El reino de los cielos en este contexto se refiere al reino de gracia, que se estableció cuando Jesús empezó su ministerio. Y el reino de la gracia, los primeros voluntarios que estuvieron con Jesús, escogidos por él, había muchos muchachos
Entre ellos uno era Juan. Eran jóvenes. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, el menor de ellos, era mayor que él. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista no tuvo la oportunidad de escuchar los sermones de Cristo. Porque Juan el Bautista no tuvo la oportunidad de comer con Jesús, de estar con Jesús, de seguir el ministerio de Jesús, sino trabajó de una manera prácticamente independiente. Mientras que el apóstol Juan tenía la oportunidad de recostarse al Señor Jesucristo, de estar con Él, y por eso lo volvía mayor que Juan. Juan fue mayor que los otros profetas, porque la obra que él hizo no la hicieron los otros profetas. Pero no tuvo la oportunidad que los apóstoles tuvieron. Y ahora ustedes me pueden preguntar o pueden decir, ¿y qué tiene que ver Juan el Bautista con el testimonio de Jesús? Ahí es donde quiero llegar. El testimonio de Jesús muchas veces puede ser rechazado porque los escritos no estén en la Biblia. El testimonio de Jesús puede ser rechazado porque quizás el profeta no haga grandes milagros, descender fuego del cielo. Y dice en San Juan 10:41, vamos a leerlo, no lo quiero pasar por alto. San Juan capítulo 10, vamos a leer en el versículo 41, y nos dice de esta manera: y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Amén. No hizo ningún milagro, las escrituras lo confirman. Pero todo lo que Juan el Bautista expresó, habló, enseñó acerca de Jesús, era verdad. Lo importante de un profeta para el tiempo del fin no es si hace milagro o no. Lo importante es que todo lo que hable de Jesús sea verdad. Que el mensaje que traiga de Cristo sea verdad. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora bien, ¿en quién se cumplen todas estas profecías que nosotros estamos presentando en este momento acerca del don de profecía? Dentro del pueblo adventista, nosotros como adventistas sabemos de que Dios levantó una persona en este último tiempo que tenía el Espíritu de Dios para profetizar. Y esta fue una muchacha llamada Helena Harmon, conocida como Elena G. de White. ¿Y por qué menciono esto? Al mencionar esto no es que esté rechazando a Cristo en ningún momento. Al contrario, el objetivo de presentar este tema del testimonio de Jesús es para que nuestros ojos, nuestra vida, se pueda acercar más a Cristo y podamos ver a Jesús, el cual lo presenta la palabra de Dios y lo que nosotros conocemos como el espíritu de profecía. Esta muchacha fue levantada aproximadamente en los años 1800 en adelante, llamada a ser profeta siendo enferma, no teniendo la capacidad de terminar ni siquiera la escuela primaria. Sin embargo, Dios le da un don maravilloso para que pueda desempeñar este cargo. Y en la iglesia adventista, muchos la conocen como profetisa. Sin embargo, en sus escritos ella menciona esto: muchos me han llamado profetisa. Pero dice, yo solamente reclamo el título que mi Salvador me ha llamado. Y es el de mensajera. Es la mensajera del Señor. La mensajera del Señor. Y Juan el Bautista era un mensajero. Y fue llamado más que profeta.
Elena G. de White fue llamada mensajera. Entonces se vuelve más que profeta en el tiempo del fin. Ahora bien, podemos argumentar, sus escritos no están en la Biblia, los de Juan. Juan no escribió nada que esté en el canon bíblico. No hacía milagros. Juan no hacía milagros. Sin embargo, fue llamado más que profeta. Entonces, eso no es un requisito para estar dentro del canon bíblico. Ahora, recordemos algo. El testimonio de Jesús iba a reaparecer especialmente en el tiempo del fin. Obviamente las escrituras ya estaban. Por eso en Apocalipsis 20 dice, los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Y quién tenía el testimonio de Jesús? Bueno, Apocalipsis me decía, de mis hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Pero también Juan decía de que mis hermanos a los profetas se les da el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús que se nos da son los escritos de esta hermana que compartió, el cual abarca mucho, pero mucho áreas, muchas áreas. ¿Cómo qué? Hablando de temas del arrepentimiento y de la conversión, como el libro del Camino a Cristo. Y de paso están marcados en las escrituras en sí. Digamos, todo lo que se presenta es basado totalmente en la palabra de Dios. El deseo de toda la gente presenta a Cristo como hombre. Un libro que ha sido publicado casi en todo el mundo y entre muchos libros que han escrito acerca de la vida de Cristo, es el mejor, El Camino a Cristo, sacando información de los evangelios y con la revelación que Dios le dio, se amplía el conocimiento acerca de la vida de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Por otra parte, en lo que es el área de la salud, muchas profecías que mencionan los escritos de la hermana Elena G. de White se presentan claramente cuando ella lo dijo que aproximadamente hace 100 años atrás, para la ciencia era casi como una locura decir todo eso. Hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Y muchas profecías, como se va moviendo la política, la religión en el mundo, nos hace ver que todo lo que escribió esta hermana se cumple al pie de la letra. Pero saben, podemos decir nosotros, pero ¿y en la Biblia dónde están las profetisas? Pues vamos a ver algunas profetisas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el libro de Éxodo, capítulo 15, vamos a leer en el versículo 20, dice así: y María la profetisa, hermana de Aarón. Entonces miramos una profetisa, dice que María, la hermana de Aarón, era una profetisa, ¿ya?, de Dios. Vamos al libro de Jueces, capítulo 4. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 4. Vamos a ver otra profetisa que aparece más en la palabra de Dios. Versículo 4 dice así: gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Porque muchos podemos argumentar, bueno, pero en la Biblia no hay profetisas, pero ya llevamos dos en el Antiguo Testamento. Segunda de Reyes 22:14, vamos a ir. Segunda de Reyes, capítulo 22, vamos a leer en el versículo 14, dice de esta manera: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Esaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hija de Tigba, hija de Arad, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Amén. Entonces esta profetisa se llamaba Hulda. Vamos a ir también al Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 36. Lucas 2:36. Dice la palabra de Dios de esta manera: estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Amén. Entonces miramos otra profetisa y ahora en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y no tienen sus escritos en las Escrituras, sin embargo, eran profetisas de Dios.
Hechos 21, 8 y 9. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8 y 9. Dice así: hablando de Felipe, tenía 4 hijas, doncellas, que profetizaban. Entonces, estas muchachas eran profetizas. Entonces, para ir concluyendo, porque ya prácticamente el tiempo se me ha acabado, quisiera leer 2 citas de las Escrituras, Segunda de Crónicas 20:20. Vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Para que nuestra vida espiritual pueda prosperar, pueda crecer, tenemos que creer a Dios en primer lugar y segundo a los profetas de Dios, siempre y cuando haciendo la prueba que el Señor nos enseña acerca de los profetas. El remanente final tiene que tener el espíritu de profecía, ser guiado por un profeta en el tiempo final. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. Dice así. Pero antes de leer el 15, me llama la atención lo que dice el versículo 11 y 12. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Amén. El problema de este rey era que no se humilló ante el profeta. Y mucha gente no se quiere humillar ante el mensaje del profeta porque dice: no, es una persona. Sí, pero es una persona dirigida por Dios, que Dios la ha usado. Ahora, versículos 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Amén. Queridos amigos y hermanos, no menospreciemos las palabras del profeta, no hagamos burla, no hagamos escarnio de los profetas de Dios. Dios ha levantado a esta mensajera con el objetivo de guiarnos en el tiempo del fin, de mostrarnos lo que está pasando alrededor del mundo para que nuestra vida esté preparada para encontrarnos con Cristo. Que el Señor les bendiga. Vamos a escuchar un hermoso himno para luego terminar con una oración. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios, y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que cuidado a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué es.
Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Hemos llegado ya a la conclusión de este programa de Verdades Bíblicas. Están estudiando el tema del testimonio de Jesús y queremos agradecerles a ustedes por su compañía, los que estuvieron viendo este maravilloso programa. Vamos a tener palabras de oración para concluir, para que Dios pueda estar con nosotros, no solamente que haya estado en este estudio, sino con nosotros en todo este día. Vamos a tener palabras de oración. Oh Dios y Padre que moras en el Monte Santo a los lados del norte, alabado y glorificado sea su nombre. Una vez más, Señor, oramos y suplicamos su bendición para que usted pueda estar con nosotros. Bendice a nuestros hermanos en la ancha faz de la tierra. Bendice este programa. A los que están enfermos, Señor, sánalos. Sabemos de que vivimos en los últimos días de la historia de esta tierra. Prepara nuestro corazón para encontrarnos con Cristo y ayúdanos a someter nuestra voluntad y a negarnos cada día. Gracias, Padre, por su amor y misericordia. En sus brazos de amor nos ponemos, rogando que su bendición pueda reposar sobre nosotros y en nosotros. En el precioso nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Olam 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.